Cuando decidí permitirle a Dios entrar verdaderamente en mi corazón, después de hacer la lista de personas a perdonar, escribir las heridas que me habían causado, escribir lo que demandaba de cada uno de ellos para llenar mis vacíos, papá me pidió escribir en cada uno cómo me han hecho sentir cada una de esas heridas. Era algo que no estaba lista para afrontar y bueno, ya sabes lo que pasó. Siempre pensé que el abandono de los padres solo ocurría si se iban físicamente por decisión propia o por muerte. Como mis padres estaban siempre presentes físicamente, me convencí que en mi vida jamás había vivido abandono de parte de ellos. Después comprendí que el abandono fue de otra manera. Crecí en un hogar donde esto no fue evidente, pero sí constante. El abandono generalmente viene de una persona adicta, aquella que se refugia en algo para no afrontar. En mi caso, mi papá era un adicto al trabajo. Tengo el recuerdo de un solo viaje juntos como familia. El resto de los días solo trabajaba. Los fines de semana, desde antes de las 6 de la mañana, podíamos escuchar sus martillazos arreglando la casa. No hubo tiempo para compartir. Cuando nos sentábamos a la mesa, ponían las noticias y solo escuchábamos el shh, hagan silencio, dejen escuchar. Jamás había visto esto como abandono. Por otro lado, mi mamá era la codependiente, que a como diera lugar trataba de que mi papá compartiera con ella y con su familia. Cuando salíamos de visita, mi papá renunciaba a acompañarnos, se quedaba en la casa trabajando. Mi mamá se sentaba por horas a hablar con mi tía, con la abuela, con amigas, y nosotros los niños nos ponían a jugar para no interrumpir a los adultos. Mi tanque de atención y sentirme acompañada no estaba lleno, y crecí creyendo que todo esto era normal. Cuando conocí al que fue mi esposo, me pareció tan maravilloso saber que había alguien con quien podía sentarme a la mesa y poder hablar. Él tenía la capacidad para ese entonces de escucharme. Veía que mis temas eran interesantes para él. Pero en el matrimonio siempre saldrá lo que no hemos resuelto de niños. En mi crisis matrimonial yo estaba tratando de llamar la atención para no volver a sentirme, sentía mi corazón, abandono. Y todo esto explotó con mi separación. Entonces ahora entenderás por qué mi caja se rompió y lo único que yo quería hacer era acabar con todo. No tenía la madurez para lidiar con tanto. Dios me estaba llamando a perdonar a mis padres, pero sin lanzar juicios. Finalmente hicieron lo que pudieron. Siempre mi corazón lanzó juicios porque no supieron suplir algunas necesidades que yo demandaba. Detrás de una herida, no solo hay una persona a perdonar, sino juicios que hemos lanzado. Los juicios son acusaciones, condenación, críticas. Es tener un falso sentido de superioridad que nos dice que somos y que seremos mejores que aquellos que nos han herido. Por eso mi corazón se aferró a hacer todo lo posible por tener un hogar diferente. Pero hay una ley natural, la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que siembres, eso recibirás. Si sembramos juicio y crítica, estamos cosechando para nosotros mismos. Jesús dijo en Mateo 7:2, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. La crítica que usen para juzgar a otros será la crítica con la que se les juzgará a ustedes. Ahora puedes entender cuando Dios dice que nuestro corazón es engañoso. Uno de los pasos más importantes fue perdonar a mis padres. Mi corazón había creado fortalezas, pero el verdadero tratamiento era el perdón. Soltar significa que no puedo tener a las personas encarceladas en mi juicio, tratando de que cumplan mis estándares, porque siempre nos hemos creído mejor que los demás. Es olvidar la condena y extender la gracia que hemos recibido de Dios. Santiago 4:21 dice, solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Yo había tomado el lugar de Dios para lanzar condena. Cuando dejamos de criticar y lanzar juicios, podemos ver nuestra propia viga. Entonces entendemos que es tiempo de trabajar en nosotros y no perder el tiempo en tratar de cambiar a los demás. Tenemos mucho trabajo por hacer delante de Dios. La deuda con Dios era más grande que cualquier ofensa que hayan hecho mis padres. Ya las había etiqueteado en mi corazón, así que era el tiempo de no seguir cobrando esa deuda. Oremos. Jesús, hoy vengo a presentarte esta lista que me pediste hacer, con las heridas, con los que demandé, pero también con los juicios y críticas que lancé.
Entiendo que detrás de mi condena y crítica hay heridas por sanar. Perdóname porque no solo me he sentado en tu silla, sino que he tomado el papel de acusador. Hoy renuncio a esto, renuncio a toda práctica de autodestrucción, porque de la misma manera en que mida, seré medido. Hoy recibo tu perdón y aunque me duele, decido perdonar por obediencia. Hoy te clamo para que me muestres las cosas grandes y ocultas que no conozco, para ser consciente de lo mucho que debo perdonar. Ayúdame a recorrer este camino. Hoy decido trabajar en estos juicios y llevarlos a tu cruz, porque tu sangre rompe cadenas y pudre la semilla de autocondenación que sembré. Elijo dedicarme a trabajar en ti para soltar mis deudores. Decido no esperar nada de ellos, perdonar la deuda y llenarme de ti. Hoy te quiero dar gracias por el sacrificio que hiciste por mí allí en la cruz del Calvario, porque tu sangre es la única que pudre este yugo, Señor, que me libera, que me redime. Hoy acepto de tu gracia para caminar el camino del perdón. En el nombre de Jesús, amén.